Paz y bien para cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Paz y bien para ustedes, para su familia, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo ilumine cada momento, cada día, cada instante de nuestra vida. Sean cordialmente bienvenidos a este curso preparándonos para la vida eterna. Un saludo cordial en nombre de nuestro guía espiritual, el Padre Francisco Mengíbar, de nuestra hermana Maritza Pineda y de su servidor Rafael Núñez, Semillas del Sembrador. Lo importante que es estar preparados para ese momento inevitable que cada uno tendremos que vivir, pero también que tenemos el llamado a saber comprender y acompañar a todos aquellos moribundos que muchas veces están esperando palabras de sabiduría, de consuelo, de exhortación de cada uno de nosotros para ese día, ese momento angustiante que está viviendo, sabiendo que el final de su vida terrena está por finalizar. Su Santidad el Papa Benedicto XVI, en la Porta Fidei, en la puerta de nuestra fe, nos dice que eso es únicamente un instante. La transición entre la vida terrena y entrar en el amor y en la misericordia de Dios, a gozar de esa felicidad plena, de esa felicidad llena de la gracia del Espíritu Santo de Dios. Vamos a poner este curso en las manos de la Santísima Trinidad, pidiéndole a nuestra Madre, la siempre bienaventurada Virgen María, que interceda por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, ¿cómo no darte gracias, Señor Jesús, si tú eres el camino, la verdad y la vida? ¿Cómo no agradecerte, Señor, si en medio de estas angustias, de estas penas y preocupaciones, hemos salido victoriosos? Aun cuando nos hayamos caído, nos hemos levantado por tu gracia, por tu amor y por la fuerza de tu Espíritu Santo. Hoy, Señor, que iniciamos este curso preparándonos para la vida eterna, queremos clamar la gracia y la presencia del Espíritu Santo para que venga a iluminar nuestra mente, para que venga a limpiar nuestro corazón, para que venga a formarnos y animarnos, para saber acompañar a cada uno de aquellos moribundos que muchas veces van a esperar una palabra de consuelo, de edificación y de exhortación para que venzan el temor con el poder de tu Santo Espíritu. Por eso abrimos nuestro corazón y nuestros labios a clamar la venida del Espíritu Santo de Dios. Ahí donde te encuentras, en medio de cualquier circunstancia, permite al Espíritu Santo que entre a reinar, a limpiar y a formar tu corazón para la vida eterna. Abre tus labios. Déjalo fluir. Déjalo sentir. Deja que te llene de su presencia. Fluye, Espíritu Santo de Dios. Déjalo fluir. Déjalo sentir.
Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu, que eres luz, luz que brilla en medio de las tinieblas. Ven, Espíritu, que das la vida plena, la vida en la felicidad. Hoy clamamos para que esos frutos del Espíritu Santo en la base del amor fructifiquen en cada uno de nosotros a través de este curso y en aquellos momentos en que tú nos envíes. Para que el Espíritu Santo también nos anime en la fe, en ese momento que inevitablemente nosotros mismos vamos a tener que vivir del paso, de la Pascua de nuestro caminar en esta iglesia peregrina para entrar en tu presencia en la iglesia triunfal. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y levanta al que está caído, anima al que está desconsolado y fórmanos a cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven y transfórmame. Ven, Espíritu Santo, no te vayas nunca de mí. Ven, Espíritu Santo, ven y mora en mí. Digamos todos juntos. Déjalo fluir. Déjalo sentir. Deja que te llene. Deja que te llene de su presencia. Déjalo fluir. Déjalo sentir. Deja que el Espíritu Santo llene de paz ese corazón angustiado por algún familiar o por cualquier moribundo que esté necesitando de nuestro acompañamiento. A ti, Santísima Virgen María, junto a San José, tu castísimo esposo, patrono de nuestra Iglesia Católica, queremos pedirte que intercedas por cada uno de nosotros, por nuestra preparación, para que conozcamos, comprendamos y nos alegremos en esa alegría plena de la vida eterna, prometida por nuestro Señor Jesucristo, con el poder y la gracia de tu Santo Espíritu, tú que vives y reinas en unidad y eres Dios, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, paz y bien para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas todas. Y damos inicio a este curso preparándonos para la vida eterna con el tema inaugural que es el que cree en mí. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, después de haber ido a acompañar a Marta y María, que estaban pasando el momento más angustiante de su vida, porque había muerto su hermano, Lázaro. Inevitablemente, hermanos y hermanas, familias todas, vamos a hablar en este curso sobre la vida, la enfermedad y la muerte. Sobre ese momento en que muchos están sintiendo largo ese tiempo en que están viendo
que se están desgastando, que se están yendo y que aún no han reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador de la vida. Bien lo decía la celebración eucarística de este domingo recién pasado, el momento en que Jesús, rodeado de una gran multitud, es tocado el borde de su manto por una mujer hemorroidiza, por una mujer que llevaba 12 años de estar enferma. 12 años angustiosos en que todo aquel pueblo la miraba y la consideraba en la cultura judía como una mujer impura, una mujer que no había sentido el amor, el abrazo, el acompañamiento durante 12 largos años. Una mujer que se encuentra con aquel que no solo era el camino y la verdad, sino que era la vida, con aquel que dice el libro del Salterio, es el único que puede vendar y sanar nuestras heridas. La mujer enferma, el momento en que Jairo, un padre angustiante, porque ha dejado moribunda a su pequeña niña, y va en busca de Jesús, en busca de quien hemos estado yendo nosotros en esos momentos de angustia, en esos momentos de enfermedad, en esos momentos en que llegó a nuestro oído un diagnóstico en carne propia, en un ser querido, en un familiar, ya no solo de cáncer, sino de la enfermedad del COVID. Este padre ha dejado a su hija moribunda y queriendo encontrarse con Jesús, escucha la voz de aquellos que le dicen: ya no molestes al maestro, porque la niña ha muerto. Dos momentos que querramos o no querramos, han sucedido y van a seguir sucediendo en la vida de cada uno de nosotros, los seres humanos. La enfermedad, y la enfermedad no solo que enferma, sino la enfermedad que nos pone en el alto riesgo de morir. Por eso dice el libro del Eclesiástico 38, versículos del 9 al 12. Eclesiástico 38, versículos del 9 al 12. En primer lugar, clama al Altísimo, porque de Él te viene la curación. Luego limpia tu corazón de todas tus impurezas y luego recurre al médico, porque también a Él lo necesitas. Pero en primer lugar hay que clamar a la Santísima Trinidad. Hay que clamar e ir en busca, al igual que Jairo, al igual que la mujer hemorroidiza, hay que ir en busca de aquel que tiene el poder de seguir obrando milagros. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Por qué es sumamente importante creer y creerle a Dios? ¿Por qué es importante que en medio de esos momentos difíciles, en los momentos de alegría, de salud, como en los momentos de angustia, sepamos responderle en la fe a ese Cristo que siempre se nos ha revelado y se nos va a seguir revelando? Jesucristo, Dios, Padre, Hijo, a través del Espíritu Santo, quiere que todos seamos salvos. Quiere que tú, tu familia, tus padres, tus amigos, que tus hermanos sanguíneos, hermanos de comunidad,
a los que conoces y no conoces, a que toda la humanidad se salve. Vamos a compartir en esta enseñanza introductoria, vamos a compartir quién realmente introdujo la muerte en la vida del ser humano y cuál fue su razón por la cual introdujo la muerte. Es que hemos dicho que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dejemos de estarle echando las culpas y cuestionando a la Santísima Trinidad, a Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de la partida de nuestros seres queridos. Nuestra lucha, nuestro combate, como bien lo dice la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, nuestra lucha, nuestro combate no es contra la carne, sino es contra espíritus y potestades que andan en el aire. Vayamos en este momento difícil que está viviendo la humanidad y en especial está viviendo nuestra Guatemala, puesto que ya hay 5 cepas de las variantes del coronavirus que están afectando ya no solo a los ancianos, ya no solo a los adultos, sino a los jóvenes y también a los niños, pues el último reporte de casos positivos del COVID para este día, el último reporte hoy que estoy grabando es de que se han reportado 2.885 nuevos casos de la enfermedad del COVID-19. Han sucedido 67 fallecimientos. Estamos cerca de llegar en Guatemala a las 300,000 personas infectadas. Hemos rebasado los más de 9,000 fallecidos. Estamos viviendo momentos difíciles en que es sumamente importante que nos preparemos para la vida eterna. Y vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 27 al 30a. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 27 al 30a. Y en este contexto nos está hablando del momento en que Jesús va a hacer un signo del poder de la gracia, siendo Él verdaderamente Dios, pero verdaderamente hombre, al sanar, al curar a 2 ciegos. Y dice San Mateo capítulo 9, versículos del 27 al 30a. Cuando Jesús se iba de allí, le siguieron 2 ciegos, gritando: «Ten piedad de nosotros, hijo de David». Y al llegar a la casa se le acercaron los ciegos, y Jesús les dice: «¿Creéis que puedo hacer eso?». Dícenle los 2 ciegos: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo: «Hágase en vosotros según vuestra fe». Y se abrieron sus ojos. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos aquellos que creen sin haber visto un milagro. Dichosos aquellos que creen basados en la fe, sin estar viendo situaciones extraordinarias, pero que saben que la voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Signos de la presencia de Dios en Jesús. Jesús que se encuentra con 2 ciegos
que le gritan y le dicen: ten piedad de nosotros, Hijo de David. Jesús, que habiéndolos escuchado, simplemente va, se les acerca y les pregunta: ¿creéis que puedo hacer eso? ¿Creéis que puedo devolverles la vista a ustedes que están ciegos? Ciegos espirituales, ciegos en la fe, personas que muchas veces han perdido la visión de la fe y de la esperanza en una vida plena, en medio de un momento angustiante. ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos le supieron responder clara y sencillamente diciéndole: sí, Señor. Entonces Jesús, dice la palabra de Dios, les tocó los ojos y les dijo: hágase en vosotros según vuestra fe. Hágase en ustedes según nuestra fe. El Catecismo de la Iglesia Católica nos presenta 4 capítulos, y en el primer capítulo el Catecismo nos habla de nuestra profesión de fe, del credo de Nicea, Constantinopla, como también del credo corto, como algunos le llaman, al credo de los apóstoles. Y en ese final del credo nosotros decimos: creo en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pero ¿qué implica creer en la resurrección de los muertos? ¿Qué implica creer en la vida del mundo futuro, en la vida eterna? ¿Podríamos nosotros imaginarnos a la luz del Espíritu Santo a través de este curso? A través de la palabra, a través del magisterio, a través de muchos teólogos como Reinhold Blanc, que podemos imaginar nuestra resurrección en la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creemos nosotros, al igual que estos 2 ciegos, que Jesús, verdaderamente Dios, en la plenitud del Espíritu Santo, nos va a resucitar entre los muertos. Y en la segunda parte del Catecismo nos habla de la celebración del misterio cristiano, de esos 7 sacramentos: los sacramentos de la iniciación, los sacramentos de la sanación y los sacramentos del servicio. En la tercera parte nos habla de lo que es la vida en Cristo, y termina en el cuarto capítulo. El Catecismo de la Iglesia Católica termina hablándonos de los elementos de la oración cristiana. Pero vayamos nosotros a esa primera parte del Catecismo, que es el credo, la profesión de la fe, y vayamos a leer el numeral 410, 412 y 413 del Catecismo de la Iglesia Católica. Numerales 410, 411 y 412 y 13 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y en esta profesión de fe nos está hablando el magisterio de la Iglesia de ese duro combate que vamos a tener que vivir, y del cual, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a salir victoriosos. Quiero que digas: vamos a salir victoriosos. Que vayamos a llevarle la buena nueva a esos moribundos que aún en medio de sus pecados sepan que van a salir victoriosos en la felicidad plena, en el encuentro con Jesucristo nuestro Señor, porque Él no nos ha abandonado al poder de la muerte. Numeral 410 del Catecismo, y dice: tras la caída
el hombre no fue abandonado por Dios. Al contrario, Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de la caída. La victoria sobre el mal y el levantamiento de la caída. Levantarnos victoriosos reconociéndonos que hemos pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Si algo necesita el moribundo, no solo es de que lo comprendamos, lo acompañemos y le llevemos un mensaje de fe, de amor, de paz y de esperanza sobre esa vida plena, sino también necesita sacramentalmente acudir, que le llevemos al sacerdote para que él en persona de Cristo le absuelva con la fórmula trinitaria de cualquier pecado, limpie su corazón, porque dice una de las bienaventuranzas: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pues Dios no nos ha abandonado, ni ha abandonado al hombre en medio de la caída, sino más bien nos ha anunciado que saldremos victoriosos sobre el mal y que nos levantaremos de la caída. Y dice más adelante en el numeral 411, hablándonos del nuevo Adán y refiriéndose a Jesucristo nuestro Señor, que lo que se necesita es ser obedientes, y obedientes hasta el momento de la muerte. Porque dice en el numeral 412, refiriéndose a la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 20, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No fue Dios, numeral 413, no fue Dios quien hizo la muerte. Quiero que repitamos nosotros, sin importar quiénes están a tu lado, escuchando, viendo, curioseando este primer tema introductorio, digamos nosotros donde nos encontramos, no fue Dios quien hizo la muerte, sino la muerte fue concebida en la humanidad por la envidia del diablo, quien entró en el mundo. La muerte entró en la vida del ser humano por envidia del diablo, a quien hoy reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Este primer anuncio que habla en el libro del Génesis sobre la caída del hombre en el pecado, va acompañado de un protoevangelio, de un primer evangelio, de una primera buena nueva, anunciándole a todos los hombres de todos los tiempos que saldremos victoriosos, saldremos vencedores aún en medio de la angustia, aún en medio de una enfermedad crónica, aún en medio de una enfermedad incurable, aún en medio de esta pandemia que nos está agobiando, saldremos victoriosos en el nombre poderoso de Jesús. Vayamos a acompañar este numeral 413 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos ha explicado que la muerte no es voluntad de Dios, sino que la muerte se ha introducido en el mundo por acción, por envidia de el diablo, a quien hoy reprendemos en el nombre de Jesús. Y vayamos en el Antiguo Testamento al libro de la sabiduría del rey Salomón, al libro de la sabiduría, capítulo 1, versículo 2, luego versículo 13,
Y el primer capítulo del libro de la sabiduría nos está hablando de la sabiduría que debe de tener el hombre en el destino de su vida. El hombre que aún en medio de las victorias, en medio de las caídas, en medio del pecado, para poder huir del pecado, indiscutiblemente tenemos que ir a buscar a Dios. Ir a buscar a Dios como lo buscó Nicodemo, y aunque él no comprendía, escuchó la voz de Jesucristo, quien le dijo: en verdad os digo, algo trascendental va a suceder en tu vida. Algo trascendental va a ser en tu vida, en tu familia. Hoy que nos estamos preparando en este curso para vivir a plenitud la vida eterna desde aquí abajo. Y dice el libro de la sabiduría, capítulo 1, versículo 2, el hombre que va en busca de Dios para huir del pecado, dice: pues Dios se deja encontrar por los que no le exigen ninguna prueba. Dios se deja encontrar por aquellos que no le exigen una prueba, por aquellos que simplemente creen en Dios, en aquel que, como ya lo vamos diciendo 3-4 veces, es el camino, la verdad y la vida. Más adelante, el versículo 13 dice: porque Dios no hizo la muerte. Lo mismo que nos estaba diciendo el catecismo en el numeral 413 de nuestra profesión de fe. Dios no hizo la muerte, ni se alegra de la destrucción de los vivientes. Para aquellos que se preguntan: ¿y dónde está Dios en medio de la pandemia? La respuesta es: ¿y dónde está el hombre en busca de Dios en medio de la pandemia, en medio de una enfermedad, en medio de un momento angustiante? Nuestra misión será, con esos moribundos, a llevarlos a un encuentro personal con Dios, con aquel que se deja encontrar por aquellos que no le exigen ninguna prueba, por aquel que no hizo la muerte ni que se alegra de la destrucción de los vivientes. Y dice más adelante, en el capítulo 2 del libro de la sabiduría, versículo 24. Libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 24, porque la muerte entró en el mundo por envidia del diablo y la experimentan sus secuaces. Y para no ser secuaces de la muerte, ¿qué tenemos que hacer? Es ir en busca de Dios. Como bien dice el dicho, más claro no canta un gallo. Ir en busca de Dios, creer en Dios sin pedirle ninguna prueba de su poder, de su gracia, ni de su amor. En ese momento que nos narra el Evangelio según San Juan, capítulo 11, antes del lavatorio de los pies, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25, en ese contexto es el momento en que Jesús va a llegar a la casa de Marta y María, dos hermanas que están tristes porque han visto partir a su hermano llamado Lázaro. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 24. Le respondió Marta a Jesús: ya sé que resucitará mi hermano en la resurrección del último día. Jesús le respondió a Marta: yo soy la resurrección, el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no vivirá jamás.
cómo termina el credo de Nicea, Constantinopla. Creemos en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Pero qué difícil se le hace a un pecador que no acude al sacramento de la reconciliación para ir en busca, para ir al encuentro personal con Dios, como lo dijo el libro de la Sabiduría, capítulo 1, versículo 2. Qué difícil se le hace al moribundo ver la felicidad que le espera, esa felicidad plena de estar en la presencia de Dios, de ese Dios, como bien nos lo dice Primera de Juan 4, 8 y 16, ese Dios que es simplemente amor. Ese Dios que en su infinito amor y en su infinita misericordia, comprendiendo, acompañando a Marta y a María, le ha dicho: yo soy la resurrección y el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Quiero compartirles que antes de que yo tuviera mi encuentro personal con el Señor, si a algo le tenía miedo era a morir. Pero habiéndome encontrado con el Señor, habiendo crecido en la fe, dejándome formar para estar cada día más enamorado de Jesús, como dice el canto, porque estoy enamorado de Jesús. Estaba yo muy triste, pero ahora estoy feliz. Hoy ya no le tengo miedo a la muerte, porque hoy comprendo que la muerte es el segundo nacimiento, porque hoy comprendo que yo no sabía cuándo, dónde, a qué horas iba a nacer y que a mí no me dolió mi nacimiento. Que mi muerte yo no sé cuándo, dónde, cómo, ni a qué horas va a suceder, y que yo solo sé que en ese momento, como lo dijo Porta Fidei de su santidad el Papa hoy emérito Benedicto XVI, es un cruzar en un segundo el umbral de la vida terrena de esta iglesia peregrina a esa iglesia que en la gracia, en el amor, en la misericordia, en el perdón de los pecados, en nuestra fe, vamos a encontrarnos con esa felicidad eterna, con esa felicidad plena, con el verdadero amor de Dios. Ahí donde estás, yo quiero invitarte para que en este momento inclines tu rostro, para que en este momento le presentes al Señor tus propias necesidades, le presentes a aquel que tiene el poder de sanar cualquier enfermedad, le presentes tal vez algún familiar, algún amigo, algún hermano que pueda estar necesitando de el acompañamiento en ese caminar hacia el encuentro del Señor. Vamos a decir todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, tú que estás en ese momento pleno de felicidad, porque eres el Dios del amor, porque eres el vencedor de todas las victorias. Hoy, Señor Jesús, que estamos iniciando este curso de preparándonos para la vida eterna, queremos entregarte todas nuestras penas, nuestras angustias, nuestros temores. Queremos entregarte a aquellos familiares, aquellos amigos, aquellos hermanos, todos que puedan estar viviendo la noche más oscura de su vida. A que tu Santo Espíritu nos impulse a saberlos
comprender en esos 5 momentos del consciente y del subconsciente que vive todo moribundo, para encontrarse con el momento de la gracia plena, del triunfo, de que la Santísima Trinidad los ha levantado de este mundo para permitirles entrar en el reino de los cielos. Te pedimos, Señor, por nosotros mismos, por ese momento que muchas veces tal vez no nos hemos detenido a pensar, pero que va a suceder el momento de nuestra muerte. Para que cada vez que tengamos la oportunidad podamos acudir a esa vida sacramental, al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la comunión, esa comunión que es tu presencia real y sustancial, esa comunión que será nuestro viático para entrar en tu reino. Le pedimos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que interceda por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Quiero invitarte para que ahí donde estás empieces a levantar tu oración personal, pidiéndole a aquella, la Inmaculada, que junto con San José, Patriarca Cordis, el patriarca de nuestra Madre Iglesia, intercedan por cada uno de nosotros en ese momento en que también nosotros tenemos que dejar familia, tendremos que dejar amigos, tendremos que dejar comunidad, tendremos que dejar la iglesia peregrina para entrar en la iglesia triunfal. Pídele a María siempre Virgen que interceda por ti, que interceda por tu hogar, que interceda por tu familia, que interceda por aquellos que todavía no han tenido su encuentro personal con aquel que es el camino, la verdad y la vida, que interceda por todos los moribundos, independientemente de cuál sea la causa, que interceda, que salga al encuentro y les presente a Jesucristo nuestro Señor. Te damos infinitas gracias, Señor Jesús, porque a través de tu palabra tú estás llegando a nuestra vida como lo llegaste a la vida de Marta y María. Marta y María, que estaban angustiadas, que estaban entristecidas por la muerte de Lázaro. Marta y María, que indiscutiblemente tendría que haber estado allí, escucha la voz de Jesús que les dice: yo soy la resurrección, el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Hoy, Señor, nosotros queremos confesar que creemos en Dios Padre Todopoderoso, que creemos en Jesucristo, su Hijo único, que creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo habló a través de los profetas, que creemos en la Iglesia universal, en la Iglesia católica, que esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Todo esto, Señor Jesús, lo pedimos en ese nombre que está sobre todo nombre, en tu nombre, bajo la intercesión de María siempre Virgen, con el poder, la fuerza y la gracia de tu Santo Espíritu, tú que eres Dios, que vives y reinas hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasen bien, hermanos y hermanas. Pasen bien, familias todas. Y recordemos siempre que Cristo Rey nos ama y nos ama con su amor eterno.